Muy buenas noches, estimados amigos del Instituto San Martiniano del Perú. El día de hoy, jueves 29 de junio de este 2023, estamos retomando el programa Miércoles de Historia en una edición especial, en una edición conmemorativa, porque el día de hoy se cumplen 200 años del sacrificio heroico del pescador chorrillano José Olaya Balandra. Entonces, esta era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Y para esta oportunidad vamos a contar con un experimentado historiador, historietista, dibujante, y amigo, ¿no? Quien es Carlos Rojas Feria, ¿no? Él es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, entre otras cosas, tiene una producción eh, historiográfica, ¿no? Basada en historietas que van de personajes de nuestra historia, principalmente la trilogía de nuestros héroes, ¿no? Que son Grau, ¿no? Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres, y también ha incursionado en tiempos de la conquista, ¿no? Con personajes como, por ejemplo, Manco Inca, así como también el propio Garcilaso de la Vega, ¿no? Y finalmente, aprovechando el bicentenario, tenemos el de los Libertadores, ¿no? Que es una historia eh, de lo que vendría a ser desde 1780 con la rebelión de Tupac Amaru hasta llegar a los tiempos bolivarianos. Todo eso en una historieta. Entonces, no me queda más que presentar a Carlos Rojas, ¿no? Al historiador Carlos Rojas, y darle la bienvenida al Instituto San Martiniano del Perú, agradeciéndole de antemano por la colaboración y darse el tiempo para poder estar con nosotros en esta noche. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y compartir con el público que sigue el programa. Bien, Carlos, entonces muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y el día de hoy, como ya lo había anunciado, vamos a conversar hasta donde nos dé el tiempo, hasta donde se pueda, ¿no? Acerca de este personaje que creo que aquí viene la primera crítica de la noche, ¿no? No ha tenido moneda, ¿no? A las conmemorativas, ¿no? De Sí, las conmemorativas, pues no, de estas que están circulando están las heroínas Toledo, eh, está pues Brígida Silva de Ochoa, han salido próceres como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y Polo Itunanue, María Pará de Bellido también ha tenido su moneda, ¿no? Pero aquí sí hay una omisión imperdonable, ¿no? Que es que José Olaya no haya tenido pues su moneda, ¿no? ¿Cuáles habrán sido las razones, los motivos de esta omisión? Vaya usted a saber, como se dice en las calles, desconozco mayormente, ¿no? Pero el punto es que este bicentenario, pues, ¿no? Del sacrificio, y es un sacrificio lleno de heroísmo, ¿no? De José Olaya, tendría pues que ser de una manera u otra re- resarcido, ¿no? Entonces, Carlos, creo que la primera pregunta de esta noche sería, ¿cómo llegamos, ¿no? Al conocimiento de José Olaya, ¿no? La gente no de nuestra edad, o de pronto tal vez sí, ¿no? Porque los que estamos ya en la cuadra 4 de la vida en adelante, todavía hemos tenido la oportunidad de llevar el curso de Historia del Perú en el colegio, mientras que las generaciones más jóvenes, al llevar pues el área de Historia, Geografía y Economía o Ciencias Sociales, no terminan de conocer a personajes como del que estamos hablando, ¿no? Que es José Olaya. mira, la gente de nuestra generación, de mi generación, yo nací en el 73, ¿no? Y desde la escuela conocíamos a José Olaya, ¿no? Es una imagen que la tenemos desde la infancia.
está en los libros, se conocía su hecho heroico en esos momentos críticos de la independencia, 1823. Y además hasta se dibujaba, me acuerdo, en un cuaderno de arte que existía. O sea, se dibujaban a San Martín, se podía dibujar a la línea de Nazca, me acuerdo. Y también aparecía José Olaya. O sea, la generación como la nuestra tiene un recuerdo bien temprano de José Olaya como un personaje heroico, ¿no? Ese es digamos, un primer momento que lo conocemos. Y bueno, con el tiempo hay una afirmación también de las generaciones. Hoy en día sí es más difícil para un escolar que conozca, digamos, mejor por lo que se redujeron pues dramáticamente las horas de historia en las escuelas desde los años 90. Entonces, eh, eso hay que cubrirlo de alguna manera, ¿no? Hay que hacer difusión por eso de este gran personaje que es José Olaya Balandra, que es un héroe eminentemente popular, de extracción humilde, en lo que se llamaba de la población indígena, ¿no? Las fuentes hablan de un personaje indígena, pescador, chorrillano, y que va a pasar a la historia por una acción heroica que está pues todo totalmente documentado, ¿no? Carlos, hablemos un poco, gracias por esta primera respuesta, hablemos un poco acerca de lo que has mencionado, ¿no? De la condición social de José Olaya, ¿no? Porque llama bastante la atención, ¿no? En especial, y esto quizás podría ser una crítica, ¿no? A la historia que generalmente se discute y se enseña, y mucho más en estos tiempos de celebraciones o conmemoraciones bicentenarias, ¿no? Siempre se dice que Lima estuvo reacia a la independencia, ¿no? Y que ciertos sectores, ¿no? Sectores elitistas, ¿no? Al cual podría haber pertenecido el conde de la Vega del Ren, o el mismo eh, José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, ¿no? Estos personajes, o Torretagle, ¿no? José Tagle, ¿no? El marqués de Torretagle, ¿no? Personajes, pues, de abolengo, ¿no? Personajes que eran la parte alta de la pirámide social de aquella época, ¿no? Criollos con buen apellido, ¿no? Siempre se dice que sí, ellos apoyaron, pero que los sectores populares no estaban muy convencidos de lo que significaría la independencia o eran ajenos a ese debate. ¿Tú crees, y aquí va la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que esto se aplica en el caso de José Alaya? Pero primero nos gustaría que nos Claro, expliques un poco quién el es origen. el José Olaya previo al patriota, ¿no? Al convertirse en un patriota, ¿no? ¿Quién es José Olaya? Mira, el biógrafo de José Olaya es un historiador, Luis Antonio Eguiguren. El año 1945 él publica una biografía que se llama José Silverio Olaya y los pupilos de Real Felipe. Entonces, este escritor, historiador, es el que nos ha legado pues toda la información que se conoce hoy en día. Él la agrupó y escribió este libro, y todas las referencias coinciden de que pues nació en Chorrillos, José Olaya Balandra, de extracción humilde, ¿no? De origen indígena. Chorrillos era un pueblo de pescadores también. Eso también no es un lugar de pescadores. Entonces, la familia Olaya tenía un origen dedicado a la pesca, y además también se dice de que que habían venido, eran inmigrantes además. Se habían llegado también de las afueras de Lima, ¿no? Entonces, ese es el José Olaya. Su fecha de nacimiento es una discusión porque él aparece ya como personaje ya adulto, ya en la época, en el siglo XIX, ya. Él nace en el siglo XVIII, y lamentablemente, pues, se han perdido los documentos originales, ¿no? Los documentos que nos podrían decir fechas exactas de nacimiento, que nos podrían hablar de datos más exactos. Existen documentos que sí han quedado de los padres, los testamentos, por ejemplo, ¿no? Documentos que generan los hermanos, además. Pero, digamos, la fecha de nacimiento de José Olaya está entre 1782, 1795, o sea, finales del 19, ¿no? Hay una fecha, por ejemplo, en la pintura famosa de José Gil de Castro, ahí colocan una fecha tentativa, ¿no? 1782. Entonces, ahí tenemos el origen humilde. Ahora, él sí tenía
su padre también se había, digamos, plegado a la causa patriota. El papá ya había servido también a, digamos, a las tropas libertadoras, ¿no? Siempre en este papel más de llevar información, ¿no? Y demás. Pero, o sea, a Olaya le viene la vocación patriótica por el padre y la madre le hereda un poco también la cuestión religiosa, ¿no? Así como Tupac Amaru, así como otros personajes ya que han transcurrido ya en el siglo XVIII, José Olaya también es una persona católica, ya es un hombre de su tiempo, ¿no? Es católico, pero también es patriota, o sea, no es un católico realista, ¿no? Él ya es un hombre convencido de que la causa justa, que la dirección correcta de la historia es la independencia. Entonces tenemos a alguien convencido, ¿no? No es alguien que va en un plan de suicida, sino que él tiene pleno convencimiento de lo que va a hacer. Bien, Carlos, entonces estamos frente a un personaje que, como tú bien dices, es un personaje de su tiempo, un personaje que eh, recibe una educación como cualquier otra persona de aquel tiempo, ¿no? Por medio de la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia sería pues un factor que permitiría que él de una manera u otra pueda acceder a estas ideas que se empezaban a discutir, ¿no? Que son las ideas pues independentistas. Ahora, cuando hablamos de José Olaya, ¿no? Mucha gente no está consciente de qué cosa es lo que está pasando en 1823, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el Perú en 1823? No hay que olvidar que San Martín, General San Martín y la Expedición Libertadora habían llegado al Perú en el 20, o sea, 3 años atrás. Se había proclamado, o jurado y proclamado la independencia en el mes de julio de 1821, y San Martín se había retirado en septiembre del 22, pero la independencia aún no se había eh, concretado, ¿no? No se había finalizado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en 1823 para que surja una figura como este héroe llamado José Olaya? Carlos, tu audio, Perdón, perdón, perdón. micrófono. Si No, hablamos que el tranqui. año 1823 es que, bueno, justo han pasado 200 años, es un año muy crítico políticamente hablando, militarmente hablando para la naciente República Peruana. No se había logrado con la partida de San Martín expulsar, consolidar la independencia, expulsar a los realistas y consolidar la independencia del Perú naciente. Y es más, la capital vuelve a ser tomada por los realistas, ¿no? En esa circunstancia en la que va a ocurrir la acción heroica de José Olaya. O sea, es un momento muy difícil, ¿no? Con la esperanza de que llegue Simón Bolívar, además Sucre ya está aquí, Sucre es un enviado de Simón Bolívar para que vea el panorama, y el panorama es patético, pues, ¿no? Es un panorama desolador, es un panorama donde los realistas tienen las de ganar en ese momento. Entonces, ese es el año complicado, ¿no? Ahora, acá hay un dato que te iba a comentar justo hablando que es bien interesante, que hay un momento en el cual, esto lo cuenta también Eguiguren, Eguiguren recurre mucho a la tradición, o sea, como él es alguien que vive en Chorrillos, él dice que le han contado sus abuelos, le han contado gente anciana, entonces hay mucho de tradición. En la vida de Olaya pasa eso, ¿no? Es un personaje que está entre el mito y la historia, ¿no? Entre la tradición oral. Y él menciona que cuando su madre se da cuenta de que su hijo está queriendo involucrarse en la lucha por la independencia, la mamá en un momento quiere que José Olaya entre a trabajar en un barco, o sea, para que más o menos se distraiga y no arriesgue su vida, ¿no? Justo hay ese dato que está por aquí, y lo que pasa es que al final José Olaya decide, ¿no? Decide dejar esa vida marina, ¿no? Imaginemos a Olaya trabajando en un barco, ¿no?
Es más, está el nombre hasta del barco, por acá lo tengo. Aquí está. Cuenta Guiguren que la madre de José Olaya fue a Lima y le contó al padre Crucífero Mariluz de la comunidad de la Mala Muerte sus preocupaciones de madre, ¿no? Porque, preocupaciones por el riesgo que podía correr, ¿no? Y por ese motivo le dijo al religioso que lo contrate a Olaya para que trabajara en una goleta civil llamada Jesús María. Todo fue inútil, dice, ¿no? El futuro héroe no aceptó por estar comprometido con la causa emancipadora. O sea, hay un momento en el cual ahí está, bueno, como el amor, el afecto de la madre, pues, ¿no? Pues, a ver que su hijo corre peligro, ¿no? Y el papá también, del padre también se habla, eso también lo cuenta Guiguren, que es la fuente principal, de que el papá tenía una red de pescadores a la que bautizó como la red de pejerreyes de la patria, ¿no? Se había, había bautizado a la red que él tenía. O sea, son gente convencida, pues. O sea, acá no estamos hablando de, ¿no? Y el papá ya en diciembre de 1820 ya estaba él trabajando ya conjuntamente con la expedición de Cochrane que había llegado pues a las costas peruanas. Ese es un poco, ¿no? De la influencia que tiene, ¿no? José Olaya. Ahora, hablando un poco de temas actuales también, hoy en día, pues la imagen de José Olaya, hace poco nomás Bruno Portugués, el pintor que también reside en Chorrillos, que es un famoso, es muy, muy famoso porque Bruno Portugués hace retratos de grandes personajes, entre ellos José Olaya, ha hecho un mural también sobre el pescador en la caleta, en el terminal de pescadores de Chorrillos. Eh, y también es algo muy interesante, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y también si hablamos de temas un poco hasta deportivos, no sé si te recuerdas tú que hubo un partido que jugaba la U, Universitario de Deportes Internacional, y un periodista argentino confundió a Lolo Fernández con José Olaya. Sí, sí, Fue algo muy curioso, ¿no? Porque dijo, ahí está el máximo ídolo universitario, José Olaya. Y fue motivo de risas todo. En verdad, yo como hincha de la U que soy, me siento halagado porque los dos son grandes personajes. Yo no me siento mal realmente que confundan a José Olaya con Lolo Fernández, ¿no? Porque el otro también es un héroe deportivo. Pero ahí claro, también claro, te trae también a mente de que ese argentino periodista, que lo hizo, digamos, no lo hizo a manera de broma, sino lo hizo por un error, tiene el nombre de José Olaya también, ¿no? O sea, lo tiene claro. también mapeado erróneamente, pero en este caso fue algo simpático, curioso, motivo de muchos comentarios en las redes, ¿no? Sí, es cierto, este chascarrillo que tuvo este comentarista argentino, ¿no? Seguramente pues bajaron la imagen de internet, ¿no? Entonces la mallita que usaba Lolo, ¿no? Más el gorrito de pescador Claro. o de nadador que tenía Olaya, eh, y generaron esta confusión, pues, ¿no? Ahora, Carlos, planteamos dos cosas, o sea, ya, el 1823 nos queda sumamente claro, ¿no? Es el año de pronto, desde la salida de San Martín, en ese septiembre del 22, hasta la llegada de Bolívar, que prácticamente es un año, porque el venezolano, el general venezolano Bolívar, llega el 1 de septiembre del 23. Más allá de que haya enviado a Sucre, ¿no? Lo envía pues para ver cuál es Ujú. la situación, ¿no? El caso es que es una situación completamente adversa para la causa de los patriotas, para la causa de la independencia, puesto que la expedición a intermedios, planificada por San Martín y ejecutada por Rudecindo Alvarado, y después bajo órdenes de la Junta de Gobierno encabezada por José Lamar, y después esta segunda expedición a intermedios, que es un fracaso total Santa Cruz, Torata, con Moquegua, ¿no? Santa Cruz, ¿no? Bajo órdenes, pues, de Ribagüero, Arriba, bueno. ¿no? Entonces, pusieron la causa de la independencia en un peligro extremo, ¿no? Y es ahí en que surge la figura porque como Olaya deben haber habido varios, ¿no? O sea, patriotas que de una manera u otra se sentían identificados con esta idea de la libertad. Entonces, año muy difícil, año muy caótico, la muestra de que la resistencia al dominio español o al dominio realista
está ahí presente, la encontramos en la figura pues de José Olaya Balandra, Hasta el ¿no? Congreso estaba Ahora, dividido, ¿no? El Congreso también se El separa. Congreso también se parte, ¿no? Por cuestiones políticas entre Torretagle y el propio Ribagüero, ¿no? Pero hablemos ahora, ¿no? Ya básicamente de la acción, ¿no? Y empecemos Mm. con algo que uno como profesor en el colegio, ¿no? Eh, siempre encuentra algo de incredulidad, ¿no? Porque, primero que nada, ¿no? Olaya es un pescador, por ende sabe nadar, ¿no? Entonces, pero Ujú. ¿cómo es posible, profesor, ¿no? Que haya nadado desde Chorrillos hasta el Callao, ¿no? Y segundo, ¿no? Una de las preguntas que por ahí siempre, ¿no? Quedan en la mente de un profesor, debido pues a también ingenuidad, inocencia de algunos alumnos, ¿no? Profesor, si usted dice que llevaba una carta, ¿cómo la carta no se mojaba, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que explicarles de que llevaba pues la carta de pronto dentro de una botella, ¿no? Se fajaba un pequeño morral, ¿no? Entonces, de esa manera pues la carta llegaba seca, ¿no? En fin, qué sé yo, pero hablemos de lo que significa ya o de el accionar de Olaya, ¿no? En su papel ya como emisario, ¿no? De la causa patriota, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto, Carlos? Bueno, y el momento importante es cuando lo captan, digamos, ¿no? Cuando hay una persona que va a conversar con él. Esa persona es una mujer, estamos hablando ahí de Juana de Dios Manrique, que es una mujer de clase acomodada que está, pues, está plegada a la causa patriota. Ella misma da la versión de esto, ¿ah? Porque, ¿qué ocurre? Que pasan unos años, pasan como 40 años, y se va a publicar un libro que se llama Álbum de Ayacucho, que es redactado por José Hipólito Herrera, editado en 1862, y ahí aparece un testimonio muy importante, que es de Juana de Dios Manrique, que ya es una mujer mayor, y el autor del libro interesado en que quede registro de lo que ocurrió con Olaya, que se conocía un poco por el decreto de Torre Tagle, ¿no? Donde lo mencionaban y hubo este reconocimiento a su acción. Pero aquí hay un testimonio de ella misma, y ella misma en este documento, ya cuando ella es una mujer mayor, va a contar, ¿no? Cómo le dan indicaciones a José Olaya para que él lleve, pues, correspondencia. Entonces ella dice que ella se encarga de establecer el contacto para que se comuniquen la gente del Callao con la gente de Lima, ¿no? Los patriotas de ambos lados que estaban ahí, entre ellos Sucre, para que informe sobre el estado de las fuerzas realistas que ocupaban Lima. Ahora, esto de que Olaya nadaba o iba en balsa, lo de nadaba, se supone que como pescador sabe nadar, pero no hay, digamos, información, ahí hay mucho también ya de fantasía, ¿no? De lo que se ha transmitido, las láminas escolares y todo esto que vemos a Olaya nadando y nadando, ¿no? Él debe haber vivido en una balsa, ¿no? Sino que las cartas iban camufladas, pues, en pescado, es lo que, las cartas que él llevaba iban camufladas. Y lo otro también que se ha reproducido mucho como, digamos, como imaginario es que Olaya cuando va a ser descubierto, pues se come las cartas, ¿no? Hay también esa idea de que se comió las cartas. Y eso se repite, por ejemplo, en ficción, ¿no? Hace poco hubo la serie Libertadores, que fue por frecuencia, latina, ¿no? Latina. Sí, sí. Y ahí también sale el actor Pietro Civile comiéndose las cartas, se come las cartas cuando lo capturan, ¿no? Y esa escena también se repite en un documental que se hizo, en un cortometraje, no documental, un cortometraje, ¿no? Eso tampoco no, digamos, no hubo necesidad, ¿no? Eso lo podemos contar un poquito después, no fue así, ¿no? Sino él más que comerse las cartas, lo que va a hacer es ocultarlas, tirarlas para que cuando va a caer en manos de los realistas, evitar pues la mayor cantidad de pruebas, ¿no? Que se encuentren, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Ahora él va a entrar pues a trabajar en este sistema de espionaje, y lo que va a hacer él es primero ir en balsa y después como un pescador, digamos, que no va a levantar sospechas, llevando sus productos marinos al mercado de Lima, tratando de esquivar a la vigilancia de las murallas,
porque había una vigilancia férrea, pues, ¿no? Entonces él va llevando, y lo que señalan es que en un momento determinado, él se da cuenta que lo están siguiendo, que ya se da cuenta de que ya está observado por muchos felones, porque también pues hay gente que trabaja, ¿no? En el bando realista, que está haciendo trabajos de espionaje, de soplo, lo que se puede decir. Y finalmente las cartas que él va a llevar son cartas escritas en clave, no tienen firma, o sea, no son fáciles no es que se están cuidando, pues, ¿no? Se están cuidando de que al momento de una posible detención no sea tan inculpado tan fácilmente, ¿no? Y hay rutas, ¿no? Eguiguren habla que un momento se daba una tremenda vuelta, dice, bueno, usa el nuevo camino del Callao, por la Hacienda de la Legua, hablan de ese camino. Ahí hablan también que se detenía en Nuestra Señora del Carmen de la Legua, ¿no? Esta iglesia que hoy día queda en el Callao, en la provincia del Callao. Y ahí Eguiguren hace énfasis en su catolicismo, ¿no? Dice, allí hacía su primera pascana el mártir Olaya en su peregrinaje hacia Lima, orando al pie de la devota imagen, ¿no? ¿No? También hablan que daba también un circuito por las murallas, cambiaba de ruta, ¿no? Un momento dice que aparece por la Portada de las Maravillas, por el pueblo de Cercado también, ¿no? Y otra vez ingresaba a orar a Nuestra Señora de la Copacabana, en la capilla del Cercado. Lógicamente también era una forma también de demostrar, ¿no? Su fervor católico y tratar seguro también de disimular pues sus intenciones que estaba él prestando, ¿no? El profesor Quirós, Francisco Quirós, Chueca, él habla de que Olaya entraba a Lima por Chacra Alta, al Tuar La Perla, dice. No usaba camino de la actual avenida Colonial, ¿no? Sino entraba por Chacra Ríos, también por Breña, y buscaba siempre las portadas menos vigiladas. O sea, eso es un poco lo que se sabe un poco de la... Y siempre está esto de camuflar, ¿no? Una cesta de peces, de pescados, una cesta de pescados, y ahí iba la correspondencia. Y Juana de Dios Manrique, que era una jovencita de 22 años, era, digamos, ella era sobrina de Andrés Riquero, que era un funcionario ganado a la causa patriota, ¿no? Era un funcionario, y por medio de la esposa de él, o sea, se había formado como un circuito que la iba dejando correspondencia y después eso se le hacía llegar a los altos jefes, ¿no? Del bando patriota. Claro, entonces lo que pasa, creo yo, es que no terminamos de entender, por así decirlo, lo que significa la Lima del siglo XIX, ¿no? La Lima amurallada, ¿no? Y cuánto es lo que ha cambiado nuestra ciudad, ¿no? O sea, seguir pensando pues que se puede llegar al Callao por una sola ruta, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir, no? Y me llama bastante mucho la atención esto que tú mencionas de la ficción, ¿no? De cómo la ficción, de una manera u otra, nos da ciertas ideas, ¿no? Que refuerzan nuestra identidad histórica, ¿no? Y es sumamente útil, ¿no? Sino una mirada a lo que es el cine estadounidense, ¿no? Con respecto a cómo ellos conquistaron el oeste, ¿no? O sea, toda la cantidad de películas que hay de vaqueros, cowboys, y siempre son los héroes, ¿no? Enfrentándose pues a los apaches, a Toro Sentado y qué sé yo. Es que el cine sirvió para eso, ¿no? Para sentar las bases de que ese territorio les pertenecía a los estadounidenses, ¿no? A los americanos, a los gringos, como querramos llamarles, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la ficción juega un rol importante, ¿no? Y en el hecho esto de que mencionabas, pues, de que Pietro Civile aparece comiéndose, pues, una carta, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, tampoco es una serie, ¿no? Entonces, como es una serie, no está, pues, obligada a ir al suceso histórico en su totalidad, ¿no? Sí, Pero es interesante ficción. también, por otro lado, en la escuela,
que los profesores sepamos explicar el contexto histórico y qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Establecer que Lima no es la Lima de 2023 no es la Lima de 1823, que hay rutas que han cambiado, ¿no? Y para que de Bastante esta rural, manera, además, ¿no? Chacras, haciendas, ¿no? Es una claro, Lima, claro, claro, bastante ¿no? Claro, rural, es ¿no? una Lima total y completamente diferente, ¿no? Que es más, es lo menos parecida a una ciudad, a una urbe, ¿no? A una metrópoli, ¿no? Solamente el Damero de Pizarro era lo que se podría considerar como una ciudad y el resto pues eran chacras, haciendas y estos caminos de herradura, ¿no? Bien, Carlos, entonces hablemos ahora, ¿no? Hablemos ahora de lo que significa ya en sí la acción, ¿no? La acción de, del propio José Olaya, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias en que él fue eh, Detenido. tomado, detenido, ¿no? Detenido, ¿no? Para luego ser, pues, interrogado, ¿no? Y aquí sí no hay ficción, ¿no? En la tortura, ¿no? Sí, Entonces, claro. y yo quisiera que hagas un énfasis especial en por qué es torturado de esa manera, ¿no? O sea, quisiera que por ahí yo siempre le he dicho a mis alumnos, ¿no? Es preferible que si te van a matar, ¿no? Que de una vez, pum, te metan el balazo sin sufrimiento y se acabó, ¿no? Antes que pasar por la acción condenable a todas luces de la tortura, ¿no? Pero ojo, no es cualquier tipo de tortura la que recibió Olaya, ¿no? Entonces quisiera que por ahí le dices un especial énfasis, pero contándonos primero cómo se produce esta acción en la cual él es pues detenido, torturado y finalmente ajusticiado, pues. Claro, justo más bien, antes de entrar a ese punto para, digamos, poner los datos exactos, en lo referente a la ficción, hay un cortometraje, es hecho por Leónidas Segarra, ¿no? Leónidas Segarra, año 77, ¿ah? Wow, 1977. Eso está en YouTube, lo podemos ver. Es un cortometraje que se llama José Olaya, justo, actuado por Augusto Varillas, y tiene mucho de la tradición oral, ¿no? O sea, se repiten las frases, la famosa frase que se le atribuye a Olaya, aparece nadando, aparece capturado, en fin, todo eso está ahí. Y, y la serie Libertadores, o los otros Libertadores en Latina, Pietro Civile, ¿no? Que es un gran actor. Es más, claro, hubo un proyecto para que Pietro Civile haga Tupac Amaru también lo vemos en YouTube, un tráiler que lamentablemente no se ha podido completar, pero sí, la ficción ayuda mucho, ¿no? Cuando ayuda mucho para fijar algunas ideas, ¿no? Bueno, y ahora viendo la propia detención, se da pues en este mes, ¿no? En junio, el 27 de junio de 1823, ya lo que se veía es que Olaya ya estaba siendo ya espiado. Hay algunos nombres que se mencionan que ya eran, y algunos eran gente que eran vecinos de él. Se habla, por ejemplo, del mulato José Mirones, que era limeño, y del pescador Leocadio Laínez, vecino de los Olaya. Ellos son los que, digamos, van a delatarlo, ¿no? Van a decir a las, a los agentes realistas de que lo persigan y lo capturen. Y esto va a ocurrir justo en la calle Aseque Alta, ¿no? Esta es la famosa calle, hoy día cuadra 5 de Quirón Cayoma, donde Olaya va a ser pues, detenido por soldados realistas. Se habla de que está cerca, hay una pulpería ahí de los padres de la Buena Muerte. Y Eguiguren da la hora del 5 de la tarde en su detención, ¿no? Una tropa ahí al mando de Manuel Llanos, secretario del brigadier del ejército español Ramón Rodil, y fue llevado al Palacio de Gobierno de los Virreyes, a un calabozo, ¿no? Ahí va a ser llevado primero. Ahora, lo que comentaba, él antes de que sea capturado, logra arrojar alguna de las cartas que tenía a una sequía que estaba por allí, se corrió por la calle de San Marcelo, y ya capturado le encontraron eh, una red, una caja de dulces, cartas sin dirección, sin nombre, sin firma y escritas en clave. Y lo que lo va a condenar a José Olaya, porque digamos, ha encontrado cartas que no se pueden descifrar, lo que lo condena es que tiene una escarapela roja y blanca, una escarapela bicolor. Y eso ya era prueba más que suficiente para que ya
¿no? Este sujeto, pues, es patriota, ¿no? Es de los que se llaman patriotas. Y ahí es donde va a ser llevado al Palacio de Gobierno, al Palacio del Virrey, y ahí va a empezar los careos primero, ¿no? Van a tratar de que, la idea es que al inicio, eso también, existen testimonios de que quieren primero convencerlo por la buena, ¿no? O sea, te vamos a dar, te vamos a reconocer un dinero, de repente no te damos o sea, tratan de convencerlo de que él suelte y empieza a dar nombres. Y Olaya, mutis, ¿no? Callado. Y de ahí también van a hacer, van a encararlo con la mujer, que supuestamente él iba a llevar la correspondencia. La señora Juana de Dios Manrique, lo que ella misma cuenta de que ella al estar embarazada no pudo, la disculparon de ir a hablar con Olaya en el calabozo, y va a ir más bien doña Antonia Sumaeta, que era esposa de Riquero, ¿no? Esposa de Riquero, que también este funcionario que estaba a favor de la causa patriota. Y en esas circunstancias, va a ocurrir pues la frase que se le atribuye a Olaya, ¿no? Que es: si mil vidas tuviera, gustoso las daría, ¿no? Y sobre esa frase, la versión que tenemos de Juan de Dios Manrique, que es la que aparentemente ahí empieza, es el inicio de esta frase. Lo que dice Juan de Dios Manrique es que ante las preguntas que le hacen Olaya, de que si él había entregado, si ella era la mujer a la que le había entregado la correspondencia, Antonio Sumaeta, este, Olaya respondió: no la conocía ni revelaría jamás cuál ha sido esa persona, aunque perdiera mil vidas. Claro, O sea, el héroe contestó: no la conocía a esta mujer, ni revelaría jamás cuál había sido esa persona, aunque perdiera mil vidas. Esa es la versión que se da en 1861 ya. Y de ahí pues ha venido toda la serie de versiones que finalmente concluyen en: si mil vidas tuviera, dichoso las daría por mi patria, ¿no? claro. Ahí, Eh, ahí, que no le Carlos, resta nada. Sí, no, que no le resta absolutamente nada, ¿no? Porque lo que se va a venir después, o sea, ratifica pues su condición de patriota, ¿no? Pero ahí tú has hecho, antes de que continúes, permíteme hacer una pequeña interrupción con respecto al detalle este de la escarapela, ¿no? Y creo que inicié el programa con una crítica por lo de la falta de la moneda, ¿no? Y es una pena que la escarapela hoy en día ya no se utilice como antes, no, no sea considerado un símbolo patrio, no se utilice como antes, y los que utilizan escarapelas ahora utilizan estas de broches, ¿no? sí, ¿No? sí, sí, Porque la idea parece de la más atractivo. escarapela es una tela, ¿no? Una tela que se la debemos, entre otras cosas, al Ejército Libertador de San Martín. Pero era un distintivo, ¿no? De los que eran de los patriotas, ¿no? Bien, entonces estamos ante este momento crítico. Es interesante, nuevamente volvemos sobre a la importancia que tiene la ficción para narrar una historia, ¿no? Que con el correr del tiempo se puede convertir en una verdad, y en este caso, para asentar la peruanidad o la identificación con nuestra historia, ¿no? Ahora, la frase de Olaya por la que se ha hecho famosa es una frase que creo yo, si uno revisa pues los sucesos más importantes de la historia del Perú, no encuentras una parecida, ¿no? O sea, Grau no dijo nada, Bolognesi dijo hasta quemar el último cartucho, ¿no? Pero esta frase de si tuviese mil vidas gustoso las daría por la patria, eh, creo que, Claro. y ese ya es un gusto personal, ¿no? Está a la altura de Leoncio Prado, que el 10 de julio es un año más de su sacrificio, de Leoncio Prado, golpeando la taza, ¿no? Él no dice nada, pero el hecho de que yo voy a ser el que va a dar la orden para el fusilamiento, golpeando la taza, dándole la orden, no encuentro Bueno, algo en nuestra a- historia que se asemeje. Grau tiene una. Grau dijo: no, si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Claro, También, claro. Sí, sí, también, claro. O también, sea, me refería el mismo 8 de también es. octubre, pues, ¿no? El mismo Ah, 8 de no, 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 octubre, no, no, ¿no? no, no. Claro, O el es cuando se 20, despide, claro, cuando él se despide del puerto, ¿no? Del Callao, claro, esa frase también es también bien contundente, ¿no? O sea, contundente, sí, sí. claro, claro, Mm. definitivamente, pero me refiero de una acción ya, con la Cercana a muerte su. tocándote la puerta.
¿no? exacto. Ahora, Claro. lo que tú me preguntaste también al inicio, bueno, en esta pregunta era, aquí también aparecen los testimonios tanto de Guiguren y también de esta mujer, de lo que va a sufrir Olaya, ¿no? O sea, son 200 palos o palazos, se le arrancan las uñas, se le ajustan los pulgares en la llave de un fusil, o sea, hay un ensañamiento, ¿no? Después de la negativa reiterada de José Olaya, hay un ensañamiento con su persona, ¿no? Eh, No, dice Guren, por ejemplo, al mantenerse firme en su actitud, el valiente pescador fue torturado. Le picaron 200 palazos, le arrancaron las uñas y le apretaron los pulgares en la llave de un fusil. Y eso también se va a repetir, ¿no? Le invoca, ahí está Rodil, el famoso Rodil, que después va a estar pues en el sitio del Callao. Él está encabezando estos interrogatorios, torturas, ¿no? Y para que Olaya diga el nombre de sus camaradas, y Olaya pues se va a mantener ahí. Esto también, ¿sabes quién lo menciona? Jorge lo menciona también el decreto supremo de Torre Tagle, que se va a dar el año, en septiembre ya cercana a la fecha, ¿no? Bien cercana a la fecha de la muerte, y él habla del ciudadano no, José Olaya, peruano del pueblo de Chorrillos, este, fue apaleado y delacerado para que confesase las personas que las dirigían, ¿no? Y habla pues de que él conducía comunicaciones, y le menciona bien interesante, ¿sabes cómo lo llama? Le llama el peruano, con P mayúscula. Así Ah, es el decreto de mando de la guía. Sí, sería un buen título para una historieta, no sé, el peruano y algo más, ¿no? Porque es un claro. título, o sea, dice, el peruano en la Plaza Mayor despreciaba a los feroces aquí, no es una miserable casualidad, daba el dominio efímero sobre su cuerpo. El peruano pescador puede ser por ahí, Carlos. Cuando triunfaba altamente de ellos por la elevación de su alma. Mientras más se esforzaron sus verdugos en arrancarle con rigor el secreto, tanto más se gloriaba de llevarlo al sepulcro, hasta que cansados de desahogar inútilmente su venganza, lo condujeron al patíbulo para que acabase de desaparecer la imagen más tocante del aliento cívico. El día 29 de junio último desapareció para los tiranos de nuestro suelo el patriota Olaya. ¿No? Ese es textual del decreto de Torres. Hay un reconocimiento, eso sí, de esta república que está empezando por este personaje popular, ¿no? Eso también es, digamos, es poco común porque el reconocimiento de los héroes se va a dar sobre todo a los militares de carrera y extranjeros que van llegando, ¿no? Ellos son los que primero van a tener, digamos, ese reconocimiento. El mismo Simón Bolívar, pues casi considerado un dios, ¿no? Claro. Pero acá hay un reconocimiento, esta es la pintura que también el gobierno da la orden para que se haga, se demora unos años, se Sí, demora unos es del años, 28. claro, del Es 28. a 5 años de su muerte. Mira, y hay una tesis en San Marcos, en Historia del Arte, que justo estudia esta pintura, que tengo el nombre de la autora. Esta tesis fue el 2002 de Patricia Mondoñedo, que se llama La obra disímil en la producción pictórica de José Gil de Castro. ¿Y por qué disímil? Porque las obras de Gil de Castro, una que eran retratos de gente que estaba viva, pues, ¿no? Eran Claro, claro. retratos de gente Justo, que... justo eso te iba a mencionar. O sea, dentro de Gil de Castro, este es el único que no lo vio. O sea, Exactamente. no, Tiene que haber seguro preguntado, ¿no? A la claro, familia, pero no, no lo vio. Ese es claro, uno, y lo otro es el fondo. El fondo. Usualmente Gil de Castro usa fondos, digamos, todos están en el mismo lugar, ¿no? Una especie de sí, oficina, de buffet. Y acá lo hace Olaya, parece Chorrillos, ¿no? Es como en donde él trabaja, claro, parece un ambiente de- claro, no es de- un ambiente cerrado, pues, ¿no? Y es un algo que exterior. llama la atención también en esto de Gil de Castro, ¿no? El famoso pintor de los Libertadores, que mucha gente piensa que los Libertadores solamente son San Martín y Bolívar, ¿no? Al contrario, la producción de Gil de Castro va más allá de ese par de personajes como estamos viendo en este momento, Claro, ¿ya? Pero para que de pronto los amigos más jóvenes ponerlos en autos, ¿no? Esta pintura es sumamente difícil de hacer porque el personaje ya había fallecido 5 años atrás, no habían fotografías, ¿no? La claro, fotografía faltaba. o la cámara fotográfica todavía no se había inventado, entonces no habían retratos como para poder uno decir, a ver,
te tomo la foto y luego pinto, ¿no? Sino esto es en base a, como tú bien has mencionado, a lo que le pueden haber contado, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una imagen, yo diría que vale muchísimo porque son personajes de la época que le comentaron al pintor, ¿no? A Gil de Castro, cuál era la fisonomía, cómo era, y no podemos ver en esta pintura, ¿no? Que no es el superhombre, ¿no? Sino representa a un hombre físicamente hablando común y corriente de aquella época, ¿no? Entonces, esto es el homenaje, ¿no? Que le hace esta primera patria, como tú bien mencionas, esta primera república, ¿no? A uno de sus personajes más importantes en lo que significó la resistencia a los embates realistas por recuperar, por volver a ganar la ciudad de Lima, por volver a hacerse dueños de lo que estaban perdiendo, ¿no? Porque más allá de la situación crítica, el punto es que los patriotas no avanzaban, pero los realistas tampoco, ¿no? Como que la guerra se ha entrampado. De pronto, Carlos, ¿algo más que quisieras decir sobre esta pintura? Sí, bueno, está muy elegantemente vestido también, es algo que siempre llama la atención, porque de hecho está con ropa que no es de faena de pescador, ¿no? Está como un día de fiesta. Eh, y también en sus memorias, Fernando de Cislo, ¿no? El pintor peruano del siglo XX, él menciona esta pintura, para él la considera la pintura más importante hecha en el Perú, el retrato más importante hecho en el Perú, algo así él dice en sus memorias, ¿no? O sea, el retrato de Gil de Castro, de cuerpo entero de José Olaya, para él es una de las pinturas hechas en el Perú, de las más importantes, o tal vez la más importante, ¿no? Claro. Y bueno, y dice el año, ¿no? El marzo del 1828. Lo que pasa es que el gobierno también va a dar una orden para que, al entrar casi ya en una categoría de héroes, José Olaya, había que tener un retrato de él en la municipalidad de Chorrillos, en el pueblo de Chorrillos, y hay un reconocimiento que se va a dar a su persona y también va a caer en su familia, ¿no? Este reconocimiento, ¿no? El Ahora, gobierno de José de también, la Mar, ¿no? claro, 1828, ¿no? Claro, es el Exacto. gobierno de José de la Mar. Ahora, otra cosa interesante también es este rescatar que hace Guiguren de la memoria que tiene Chorrillos con el héroe, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre que vivió en el año 1945, década del 40, entonces su abuelo, su bisabuelo que él recuerda son gente del 19. Y hay ese recuerdo, y en ese recuerdo recrean los últimos momentos de José Olaya y también recrean qué pasó con el cuerpo de José Olaya. Y uno puede darse cuenta de lo que hoy en día se vive también, ¿no? O sea, cómo la población chorrillana, en Chorrillos es un lugar muy especial en ese sentido, ¿no? Por haber pasado la época de la independencia, a unas circunstancias y la guerra con Chile. O sea, yo sí creo Claro. que Chorrillos tiene eso, ¿no? El poblador chorrillano. Y Eguiguren habla un momento, ¿no? De que cuando iba camino al patíbulo José Olaya aparece su madre, ¿no? Melchora Balandra, que lloraba desconsoladamente. Le estrecha a Olaya contra su pecho y le dijo: sepulte, madre, mi cadáver, si se lo entregan, al lado de mi padre, en el cementerio cercano a esta parroquia y a nuestro hogar. Adiós, madre mía, ¿no? Y Guren dice de que esto a él se lo contaron los mayores, ¿no? Esta escena se la contaron. Y también dice que Olaya repetía la palabra patria frente al municipio, a la casa de gobierno, a la catedral, ¿no? O sea, le hacen un cortejo, ¿no? Antes del fusilamiento, ¿no? Lo hacen pasear para que la gente vea lo que le va a pasar a alguien que esté del bando patriota, lo que tú decías un poco, la exhibición que hay, ¿no? O sea, no es Claro. una muerte inmediata, sino hay que exhibirlo golpeado, ensangrentado, ¿no? Y Eguiguren pone en su boca patria, patria. O sea, es una construcción de un héroe también, ¿no? Están construyendo un héroe y lo han reconstruido a través de la tradición oral. Y también menciona que habla de la escarapela también, ¿no? Que le pide que la escarapela confiscada también lo acompañe en el... Aguiguren menciona la fuente de oral, dice: esta versión tradicional la supo de su abuelo, pero llegó desde su bisabuelo, que vivió en tiempo de Olaya. O sea, de ahí es donde viene, ¿no? Y ahí va a ocurrir el fusilamiento, que es en el pasaje Petateros, hoy llamado pasaje José Olaya, donde hay un monumento.
justo en una de las fotografías que tú colocabas está pues esa estatua, José Olaya, ¿no? Que claro. fue hecha la foto por José Arroyo. El fusilamiento es el 29 de junio de 1823, según Iguiguren, a las 11 de la mañana. Y viene la casualidad, ¿no? Que parece sacada de un cuento, ¿no? El día que fusilan Olaya es la fiesta de San Pedro en Chorrillos. O sea, justo es el día del pescador, se le puede decir. Claro. Y es una muy grata casualidad, ¿no? Que hoy en día, pues, este día en Chorrillos es una gran fiesta. Oh, sí. Sí, Yo sí, creo definitivamente. hay una deuda con Olaya, ¿no? Porque lo han dejado solamente como un héroe de un distrito, de un barrio, y él es un héroe, debe ser un héroe nacional, ¿no? O sea, Claro, creo que hay, lo que tú mencionabas, ¿no? Una moneda conmemorativa, o sea, darle esa categoría. No hemos querido solamente encapsular ahí y él va más allá, pues, ¿no? Su claro. pequeña patria es Chorrillos, pero es un símbolo nacional, ¿no? De hecho, y aprovecho en mencionar, ¿no?, lo que tú bien dices, 29 de junio en Chorrillos hay desfiles escolares, ¿no?, que todavía persisten, ¿no? Marchan delante de la estatua que está ahí en Chorrillos, ¿no?, frente a la playa, pero también hay un busto de Olaya que está en el Panteón de los Héroes, ¿no? Ujú. Ahí en que está la iglesia esta que está al costado de la casona de San Marcos en el Parque Universitario. Y como tú ya bien has mencionado, tenemos esta estatua que me parece que es en cuando Andrade, en 1995-96, si la memoria no me falla, ¿no? Se exhibe desde esa época esta estatua, ¿no? Que es parte de la colección de fotografías, ¿no?, que se van a exhibir, hago extensiva la invitación a partir del día de mañana, ¿no?, en el Museo José Carlos Mariate y en el Jirón Washington, ¿no? Se va a estar inaugurando el evento o la exposición fotográfica, ¿no? Los monumentos del Centenario de la Independencia, que va más allá de los clásicos monumentos, ¿no? Sino también tenemos estos otros, ¿no? Esta exposición se inaugura el día de mañana a las 7:30 de la noche, donde veremos estas fotografías de muchos personajes, ¿no?, de nuestra historia, ¿no?, que van desde San Martín, Bolívar, José Olaya, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, María Pará Bellido, Mariano Melgar, Francisco de Sela, Mateo Pumacagua, en fin, ¿no? La lista es bastante larga. Bien, Carlos, entonces llegamos al final de nuestra entrevista, de este espacio que hemos querido en el Instituto San Martiniano del Perú no pasar por alto, ¿no?, teniendo en cuenta que esta es una importantísima fecha y lo que hemos pretendido el día de hoy ha sido poder, como tú bien dices, ¿no?, poner a José Olaya en su lugar, ¿no? Es un héroe que tendría que ser un héroe nacional reconocido como tal por la labor que hizo. Y simplemente me gustaría cerrar esta conversación eh, hablando de torturas, ¿no? Tupac Amaru o José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Y Tupac Amaru, no sé quién la pasó peor, ¿ah? A ver, por ahí tal vez tú puedas darnos algunas luces, pero creo que dentro de estos personajes que son capturados por el poder español, ahora, el propósito es bastante claro, ¿no? Es exhibir de que no puedes ir en contra del rey porque esto es lo que te va a pasar, ¿no? Piénsalo dos veces antes de levantarte en armas contra su majestad el rey de España, ¿no? Pero, a ver, te dejo por ahí esa interrogante y con esto estaríamos cerrando el programa, ¿no? O sea, en Mira, cuestiones de torturas, claro, primero decir también que el ejército también lo ha reconocido, el área de claro, comunicaciones del ejército, claro que hay sí, una valoración por José Olaya y eso también es muy importante, me parece, el ejército se da cuenta y justo en el área donde está Olaya, pues, ¿no? Que es comunicar, que es transmitir información, este, y lo otro es claro, la tortura, se hace pues para amedrentar, pero también para que hable, ¿no? Para que delate, o sea, para que delate o para que se inculpe, ¿no? Y Tupac Amaru, al igual que José Olaya, se van a mantener pues con disuasivas, ¿no? Tupac Amaru va a sufrir torturas propias de la Inquisición, ¿no? Esta famosa la garrocha que lo cuelgan, lo, lo, lo sueltan, prácticamente le quieren destruir los huesos. José Olaya también van a sufrir esas tremendas golpizas
y los dos se van a mantener pues en sus 13, ¿no? claro, Eh, Olaya aparentemente en silencio total y Tupac Amaru más bien, como se dice entre comillas, meciendo a los realistas, ¿no? claro, Al momento claro, que le dicen, un momento que le dicen a Tupac Amaru, le dice Mata Linares, oye, si mueres es tu culpa, ¿no? Tú no quieres hablar, algo así le dicen, ¿no? O sea, si quieres morir, vas a morir, ¿no? claro, Y al final claro, van a apurar su ejecución porque si no, se moría antes por la tortura. Por eso es que apura un poco la claro. ejecución de Tupac Amaru. Les iba a aguar la fiesta, como se dice, ¿no? Esa fiesta macabra que iban a hacer. ¿No? Pero sí hay una similitud entre ambos personajes. Hay una similitud por el sufrimiento que van a tener y, digamos, por el símbolo que representan. Creo que ningún peruano que sepa algo de historia ignora los sacrificios de ambos, ¿no? O sea, el sacrificio realista era para que no se haga algo como lo que ellos hacen, ¿no? Hicieron, pero a lo largo de la historia ha provocado todo lo inverso, ¿no? Ha provocado que nos indignemos, ha provocado que no lo Claro. olvidemos. Eso es finalmente como para concluir. Bueno, bueno, muchas gracias, Carlos. Interesante esta conversación, bastante sugestiva. Eh, Cómo olvidar pues lo que has mencionado, ¿no? Que José Olaya es parte, sin haber sido militar, ¿no? Reconocido por el ejército, ¿no? Como el, el patrono, por así Patrón, decirlo, ¿no? Del arma de comunicaciones, ¿no? Creo que no pudieron haber escogido mejor personaje, ¿no? A todo un comunicador, ¿no? Un espía, ¿no? Un correo, ¿no? Todoterreno, por así decirlo, ¿no? Y bueno, simplemente, Carlos, para cerrar la conversación, quisiera animarte, pues, a que por ahí utilices tus dotes de dibujante y nos puedas entregar, pues, a ese José Olaya que puede ser con P de patria, P de peruano, P de pescador, ¿no? pescador, P de patriota, ¿no? de José verdad que Olaya, sí, ¿no? Triple P puede ser, no sé, pues, ¿no? Y José Pepe, pues, ¿no? claro. Entonces, por ahí puede No, ser. creo que sí, sí es materia pendiente de todas maneras. Es un personaje que yo siempre hago personajes que me llaman la atención, a los que les tengo admiración, ¿no? Justo estoy próximo a publicar un libro de un personaje que le tengo mucha admiración. Y Olaya está dentro de ese, digamos, de ese grupo de peruanos a los que tengo admiración y que de todas maneras me encantaría llevar su Claro, biografía a la historieta documental, que es lo que yo hago, ¿no? claro. Bueno, estimados amigos, ha sido Carlos Rojas Feria, el historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, historietista, quien es autor de estos relatos en formato de cómic, ¿no? De importantes personajes de la guerra con Chile. Eh, Quien ha estado esta noche con nosotros y ha colaborado con este sentido homenaje que le queremos dar a uno de nuestros héroes, ¿no? José Olaya Balandra, un héroe nacional. Y los invitamos, vuelvo y repito, de parte del Instituto San Martiniano el día de mañana a la exposición fotográfica que tendremos en el Museo José Carlos Mariátegui. La información la pueden encontrar en el Facebook del instituto, igual que en la del museo. La inauguración se inicia a las 7:30 de la noche y lo otro que quería anunciar era que en este mes de julio, mes de la patria, en el Instituto San Martiniano estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para poder entregarles a ustedes las reflexiones sanmartinianas esta semana, donde convocamos a 5 historiadores para que podamos preparar el ambiente para 28 y 29 de julio. Bueno, de mi parte quiero agradecerles, se despide de ustedes el profesor Jorge Arroyo González, quien conduce Miércoles de Historia, agradeciendo una vez más a Carlos Rojas por haber colaborado, por esta valiosa colaboración en este programa bicentenario. Carlos, muchas gracias. Buenas noches, nos reencontramos en una próxima oportunidad.